Buenas noches, vamos a empezar la clase. Buenas noches, Linda. Dígame. Ujú. Ujú. Sí, lo que le decía que va a ser muy difícil que podamos tener control en cuanto a asistencia estos últimos días debido a los problemas que tenemos con la energía, ¿no? Entonces, ahí sí sería de que se le pueda poner al día en cuanto a lo que vamos a ver, porque, bueno, se tenía dispuesto los exámenes a partir del día lunes. Se nos comunicó por parte del coordinador de la carrera que se corre una semana, entonces estaríamos en evaluaciones a partir del 17 de mayo, con lo único pendiente que sería ver qué día tocaría el examen de esta clase, ¿verdad? Entonces podemos, aunque sí, diga. ¿Cuál? Uh-huh. Sí, dos compañeras son las que solo me dieron dos. El, el coordinador me envió dos. ¿Iba en la misma o aparte? ¿Mm? A mí me entregaron o me enviaron por medio de WhatsApp una suya y de dos compañeras y de un compañero de la A. Entonces, yo ya, de hecho, ya fueron notificadas ellas cuando se va a realizar la, la revisión. Yo empecé el día de hoy con el compañero de la sección A y un día para cada una de las compañeras para que no estemos amontonados. Pero ya fueron notificados. Lo que me dijo el coordinador que en el caso de su oficio él va a responder. Eso fue lo que me indicó. ¿Mm? Sí. Uh-huh. 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 Así es. No, Juan Carlos, yo le dije a las compañeras que la cuestión de revisión es personal, solo el que pidió la revisión y el catedrático. Yo creo que ellas ya están grandecitas para poder defender su derecho. Yo en ningún momento les voy a violar el derecho que tienen ellas.
que yo haya dicho una cosa aquí y que yo vaya en son de venganza, que porque pidieron la petición las voy a hacer perder, no es así. O sea, ellas pueden defenderse porque este es un derecho individual. No puede estar presente nadie más que ella, la compañera, en este caso son dos compañeras. Uh -huh. Es que mire, Juan Carlos, no es cuestión de fundamento. Aquí yo creo que ya aquí ya no se está tomando esta cuestión como muy personal. Yo creo que cada uno de ustedes son adultos, son mayores de edad, no necesitan acompañamiento de nadie. La función de usted como presidente es velar que no, digamos, que la organización dentro de las clases esté correctamente, pero ya más allá yo creo que no se está como extralimitando sus funciones. Entonces tenemos que ser claros aquí. ¿Qué va a hacer? O sea, usted solo el hecho de estar presente, porque usted no tiene por qué opinar absolutamente nada. Esto es un derecho individual, no colectivo. Entonces, yo lo respeto a usted porque usted pues hace muy bien su trabajo como presidente, pero habría que establecer cuáles son esas funciones del ser presidente dentro de un aula. No extralimitar sus funciones ya con derechos individuales de cada uno de los compañeros. Bueno, le dije yo a ella, porque una compañera fue la que me dijo, es que él solicitó, pero en la solicitud no dice que tenga que estar usted presente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Mire, le voy a decir, ajá, ujú, ujú, ujú. Sí, Juan Carlos, le voy a decir algo. Y no le voy a decir quién de las dos compañeras. Pero una de las dos compañeras se quedó con 29. Yo le subí a 31. ¿Ya? Una de las dos compañeras que pidió revisión se quedó con 29 y yo le subí a 31. Solo le voy a decir eso. Yo no voy a cambiar esa situación porque ya está la nota. Si lo dije es para que cada uno de ustedes que quiera pedir un examen, una revisión de examen, sea consciente
que si lo va a pedir es porque está completamente seguro de que está buena la respuesta que dio. Ujú. Pero mire, Juan Carlos, esa no es situación del catedrático, es situación de cada uno de ustedes, porque ¿para qué no guarda una copia? Es que mire, no podemos estar hablando de cosas que no están reglamentadas. Usted va a ser abogado y todo va a estar en base a lo que usted va a plantear o va a resolver dependiendo de en qué lugar esté usted ejerciendo, en base a un reglamento, en base a una normativa. Entonces, si usted empieza a exigir un cumplimiento de una cosa que no está normada, entonces estamos hablando que queremos cambiar algo sin que eso sea legal. Primero, primero debemos de empezar a reglamentar las cosas para poder exigir que se cumplan. Pero yo no le puedo exigir, o ustedes no me pueden exigir que yo le reparta los exámenes cuando eso no está estipulado en ninguna norma. Sí, pero es que eso queda a disposición, eso no es obligación nuestra, ¿ya? Es una discrecionalidad si no está establecido o si está establecido más que cumplirlo, pero si no está establecido, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Mire Juan Carlos, yo le voy a decir algo, permítame. Yo no voy a seguir discutiendo una situación. Yo ya se la hice también ver al coordinador. Es una situación de que vamos a ver si gana el estudiante o gana el catedrático. O sea, empecemos por ser respetuosos a cosas que no están estipuladas. No, 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 no. Respetuosos en el sentido de darle cumplimiento a lo que está regulado y a lo que no está regulado. Ya, yo le voy a decir algo, Juan Carlos, usted no es el camino como dirigente estudiantil, no es el camino bueno que está tomando. Solo eso le digo. No, no. Eso yo considero que cada estudiante tiene el derecho individual de decidir qué hacer y qué no hacer. Qué discutir y qué no discutir. No pueden pasárselo a usted todo el tiempo y que usted decida qué va a hacer. Eso es disposición de cada uno. Usted como presidente, dígame usted, si tiene usted dentro de sus funciones, dígame qué es ser presidente de un aula. Vaya, entonces, sí, pero la discreción de meterse en los derechos de otro compañero no lo veo correcto, porque es una forma de presionar. Eso es lo que veo yo. ¿Ya? Yo cumplí, tal como dice el reglamento, de señalar un día para que las compañeras acudan para hacer la revisión, porque supuestamente el día lunes ya tenían que tener las notas correctamente y eso es lo que hice. ¿Ya?
Pero solo existe en esta sección, Juan Carlos. Solo en esta sección existe. Yo tengo años de años trabajando y en ningún momento me han dado problema con esta situación. Es esta sección. Yo no sé si son todos, es solo su pensar, porque no todos hablan, solo usted habla. Ahora, don Vicente me dice que yo vamos a leer aquí para que después no caer en contradicciones. ¿Cómo hago valer mi derecho individual si no se puede tener comunicación directa con usted? No se puede, por eso hemos molestado a Juan Carlos. Yo no tengo obligación de darles mi número de teléfono para comunicarse. Si ustedes no lo quieren hacer a través de Juan Carlos, busquen Secretaría de la Coordinación, hacen una cita y con mucho gusto los atiendo en la universidad. Yo no los voy a atender en mi trabajo, no les voy a dar mi número de teléfono. Eso ténganlo muy claro. Y si eso representa en algún momento tener problemas en coordinación, para mí, a mí no me aflige. Como muchos que les aflige abrir la boca por no quedarse con un contrato en la universidad, a mí no me aflige. ¿Ya? Ese sí no me lo hicieron llegar. Como le digo, yo programé las audiencias un día para cada uno. De hecho, yo empecé hoy con el compañero de la A. Mañana sigo con una compañera de la B y el día jueves. Pero a mí no me han pasado porque de hecho él me dijo, son 3 compañeros. ¿De qué sección? Le dije. Son 2 de la B y 1 de la A. Entonces ahí están los 3 compañeros, ¿verdad? Entonces, salvo que se les haya entrepapelado el del compañero, pero ese es con él hoy Sí, y le dije, definitivamente. ah, Disculpa, Ligda. Sí, ¿qué dice? definitivamente se les debió entrepapelar porque yo fui a dejar la nota y acá tengo la nota de recibido también. Uh-huh. Sí, entonces yo, No, mire, si él lo entregó, solo sería de que él me lo mande, ¿ya? Que me mande porque de hecho yo le pregunté, él me lo mandó ayer. Yo le dije, voy a verificar porque me dijo, mire, tiene que ser jueves o viernes. Entonces, porque el lunes tenemos el examen. Entonces, yo aparté un tiempo hoy y le hice un tiempo para mañana y para el viernes. Entonces le dije yo hoy, yo ya notifiqué a los 3 compañeros. De hecho, ya empecé con el de la hoy. Le dije, me quedan solamente. Ah, bueno, me dijo, si hubiese enviado que a mí se me haya pasado, que no lo considero porque revisé bien, porque 3 oficios me envió, el suyo y el de las 2 compañeras. Entonces no iba el de Kevin ahí. Sí, él tendría que enviarme o que me envíe Kevin la de recibido. Se lo envía a usted o si usted la tiene, mándemelo para yo poner un día. Entonces eh, sería el día viernes. Sería el viernes a las 2:30, Kevin. muy bien, Ligda, gracias. Bueno, bueno. Bueno, ¿y usted qué? Se está despidiendo, no va a recibir la clase. Ah, como dice adiós. Este no es pleito, Juan Carlos? Va, yo no quiero que usted piense que yo estoy peleando, simplemente es una conversación y no tiene por qué tomarse de otra manera.
Sí, porque me está quitando mucho tiempo. Ujú, ujú. Va, mire Juan Carlos, y se los digo a todos, yo no tengo por qué hacer perder a nadie. Y si algo soy respetuosa es de que de ver, de no dañar, mejor dicho, de no dañar a alguien. Por eso le dije yo la cuestión de los dos puntos. Si yo fuera de las personas que dañan, que actúan de mala fe, bueno, yo le diría a la compañera, mire compañera, esta es su nota que tiene en el examen, llega a 29 y ahí se queda. Pero no, o sea, yo no gano nada con dañar a nadie y eso lo he aprendido durante mi vida. No soy de las personas que se aprovechan de algo para hacerle daño a la gente. Entonces, no crea, puede estar tranquilo que yo voy a tratar muy bien a sus compañeras y si ellas en algún momento no están de acuerdo, pues ellas tienen que debatirlo. Tienen que aprender desde este momento a hacer valer sus derechos, porque si no, están en la carrera equivocada. Solamente eso les digo para empezar ya con los temas de clase. Bueno, eh, nos quedamos no sé si ya vieron la cuestión si ya vimos o expliqué las penas accesorias. ¿En cuál nos quedamos? La publicación de sentencia, Ligda, buenas noches. Buenas noches. Ah, entonces nos queda una pena accesoria que es la expulsión de extranjeros de territorio nacional. Eh, el Código Penal solamente menciona, sin embargo, se entiende que se aplicará a los extranjeros y deberá ejecutarse una vez de cumplida la pena principal. Es decir, que si a una persona le imponen la pena o la sentencian o la condenan, mejor dicho, a 7 años, 103, a 7 años de prisión, esta persona tiene que cumplir los 7 años de prisión y en el momento que salgan de prisión tendrá que ser conducida a migración y expulsada del país. Es la forma de cómo se va a aplicar esta pena accesoria. Y pues ya vimos dentro de lo regulado en el Código Penal la aplicación o lo que es la conmuta. Esta está dentro del folleto como parte de la pena, pero este no es una pena, más bien es un beneficio que se otorga al condenado por medio del cual la pena de prisión, cuando se aplica, cuando la pena de prisión no exceda de 5 años y la pena de arresto en todos los casos se puede cambiar por pena de multa. En este caso aplica la conmuta. A ver, Luis Alberto. Luis Alberto. A ver, Kevin. Angelita. Eh,
¿Cómo se aplica la conmuta? Por ejemplo, una persona es sancionada a 1 año de prisión conmutable. ¿Cómo aplicaría? Si la conmuta, bueno, es 1 año de prisión a 15 quetzales diarios. De prisión. 1 año. 15 que sale el diario. Ujú. La conmuta se le aplicaría a 15 quetzales diarios. Por un año serían 5.475. O ¿Cómo lo sea, hizo? ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Le digo. Si usted dice que 15 quetzales diarios por un año serían 365 por 15. Ajá. El Ajá, total 5.475. sí. Es Sería decir, conmuta de 15. que esta persona, por no ir a prisión, tiene que pagar una multa de 5.475, que es el equivalente a 1 año de prisión por 15 quetzales diarios, por cada día que él haga en prisión. ¿Es así? Sí, legal. A ver, Elsa Martínez. Elsa, solo dejaron en línea y se fueron. Carlos Flores. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Cómo aplicaría usted la conversión? Eh, Eso le iba a preguntar, Ligda, que no había escuchado esa parte, es que como estaba haciendo mi comida. ¿Qué arrecho es usted haciendo su cena, no? Sí, es que no había cenado, perdón. Ah, la conversión ya la vimos días atrás. A ver, bueno, vamos a disculparlo pero eso lo vimos días atrás, cómo se hace la conversión. A ver, Jonathan. Jonathan Colí, Buenas noches, Lick. buenas noches. ¿Sí se recuerda usted de lo que es la conversión? Bien, sí, creo que sí le entendí un poco. Diga. Creo que sí le entendí la clase la vez pasada. Ajá, explique. Eh, por ejemplo, la conversión creo que se paga por días y solo es conmutable la pena a 5 años, si no estoy mal. Esa es la conmuta. Ah, entonces, la conversión sería cuánto tiene que pagar él por día, dependiendo de lo que el juez diga, ¿verdad? Mm. A ver, Juan Carlos. Sí, ¿cómo se hace?
Es la conversión. ¿En qué caso se aplica la conversión? Que se haría en los casos de los delitos menos graves, o sea, de las faltas, porque ya un delito de 5 años en adelante, me parece que ya no es conmutable la pena. Mire, hay una confusión que están haciendo. Una cosa es la conmuta y otra la conversión. Ajá. Sí, La don conversión, Vicente. la conversión, casi que le tocó el punto a la compañera Ochoa. Ujú, Prácticamente se aplica en los delitos menos graves y en las faltas. Y esta pues tiene, según recuerdo lo que usted decía, de que va a depender del juez el criterio que éste le va a dar como sanción al sindicado. Es decir, si le puede cobrar 5 o menos, dependiendo de su salario, le puede cobrar por día. Eso es algo de lo que yo recuerdo que usted explicaba la última vez. ujú. Además de eso, en caso de que este sindicado no tenga el cómo poder pagar esta multa, él puede ir a prisión. Si definitivamente pues cumple, digamos, le impusieron 30 días y de los 30 lleva 10 y de repente consigue el resto del dinero, entonces ya él ya cancela los días que le faltan nada más. A Entonces es- solo es aplicable en las penas conmutables, ¿verdad? Porque las penas inconmutables sí definitivamente no, ¿verdad? Va. Dígame, don Vicente, la última partecita que usted tocó. La persona no paga la multa, ingresa a la granja, dijo, ¿verdad? Así es, Lee. Ajá. A ver, Juan Carlos, ¿ya lo encontró? Ajá, Linda, diga. Solo permítame, Leslie. Ujú, ujú, ajá, ujú. ¿Qué iba a decir, Leslie? este es sobre el tema de que estamos hablando, creo que es intercambiar la pena privativa de libertad por una pena de multa o por una pena de prestación de servicios a la comunidad. No sé si estoy mal. Va. Ujú, Eh,
Veamos, la conmutabilidad se va a aplicar en aquellos delitos que tienen pena de prisión que no excedan de 5 años. Y en los casos de arresto. El arresto es sanción o es pena señalada en las faltas. La conmutabilidad se va a aplicar de prisión a multa. La conversión, que está regulada en el artículo 55 del Código Penal, se va a aplicar a los delitos penados con multa. Se le aplica 5,000 quetzales de multa porque se le condenó por el delito de responsabilidad de conductores. Bueno, no tengo los 5,000 quetzales. Entonces, esa multa impuesta de los 5,000 quetzales se va a convertir en arresto. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos días tiene que hacer esta persona en el centro de detención por esos 5,000 quetzales de multa dejados de pagar por ser insolvente? Entonces, aplicamos lo que está regulado en el artículo 55, en la parte última, donde dice que se va a tomar en cuenta la naturaleza del hecho, las condiciones personales del penado, entre 5 quetzales y 100 quetzales por cada día. Y eso le corresponde al juez señalarlo. Entonces, digamos, 5,000 quetzales. Le vamos a aplicar por día 100 quetzales. ¿Cuántos días de arresto tiene que hacer esa persona? 50 días. A eso se le llama conversión. ¿Ya? Convertir la multa en arresto. ¿Y por qué es arresto? Porque la mayor parte de delitos penados con multa se llevan a través del procedimiento de faltas. ¿Iba a decir algo, Juan Carlos? Bueno. Hoy sí ¿comprendieron? Hoy sí, Ligda. Bueno, entonces... Ya, entonces la diferencia entre conmutación y conversión, ¿cuál es? En que la conmuta se va a aplicar a los delitos con pena de prisión que no excedan de 5 años y en las penas de arresto. Vamos a cambiar de prisión o de arresto al pago de una multa. A eso se le llama conmutable. Y a la conversión se va a dar cuando los delitos estén penados con multa. Esa multa se va a convertir en arresto. Gracias, Ligda. Bueno. Bien, entonces entramos a lo que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son medios de defensa social utilizados por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes que tienen por objeto la prevención del delito y la rehabilitación de sujetos inimputables. En otras ocasiones se ha tocado y se ha manifestado que las medidas de seguridad principalmente son aplicables a aquellas personas que padecen un trastorno mental, que tienen una adicción, puede ser de alcohol o que son alcohólicas o bien que son drogadictas o tienen otro tipo de adicciones, ¿verdad? Entonces, estas personas, en lugar de ingresarlas a un centro de detención que pondría en algún momento en riesgo no solamente la vida de esta persona que cometió un ilícito, sino también de los internos, de los que están adentro del centro de detención. Entonces se les envía, ya cuando se emite una sentencia condenatoria, se manda para su cumplimiento
a un centro especializado, a un centro donde se le va a dar tratamiento, sea el padecimiento que tenga. Entonces, pues dentro de las características de las medidas de seguridad tenemos que son medios o procedimientos que utiliza el Estado. El Estado como ente encargado de imponer penas, pues también es el encargado o el facultado para la imposición de medidas de seguridad, y estas medidas de seguridad son decretadas o impuestas por un juez. Media vez se sigue un proceso penal en contra de una persona. Hay una discusión en cuanto a que se puede considerar las medidas como de carácter judicial o se puede tomar como de carácter administrativo. En Guatemala son de carácter judicial. ¿Por qué? Porque es el juez que las dicta. En el caso de que fuera administrativo, no sería el organismo judicial a través de los jueces, sino a través del sistema penitenciario, que la Dirección General del Sistema Penitenciario tendría que señalar las medidas a los condenados. En este caso, aquí en Guatemala, pues son los jueces los que dictan las medidas. Tienen un fin preventivo, rehabilitador y no retributivo. Es decir, que lo que se pretende con dictar las medidas de seguridad es que se prevean delitos a futuro. Es decir, que la persona que se le dictó una medida de seguridad se está previendo que esa persona no va en un futuro a realizar nuevamente o va a cometer un delito. Entonces, dice aquí prevenir la comisión de futuros delitos a través, es como darles una educación, informarles, corregir y curación, dice, ¿no? Digamos, darle un tratamiento a una persona que tiene una enfermedad mental, pero que puede ser tratada, de curarse. Y con esa curación evitar que en un futuro vuelva a delinquir. Entonces, por eso señala aquí que es preventivo, rehabilitador y no retributivo, a través de la educación, de la corrección y de la curación de los sujetos con probabilidad de delinquir, desprovistas de castigo expiatorio. Es decir, que media vez se les da su tratamiento, se está previendo o se está previniendo la comisión en un futuro de la comisión de un delito. Son medios de defensa social, porque la imposición depende de la peligrosidad del sujeto y no de la culpabilidad del mismo. En ese sentido, se previene y se rehabilita en defensa de los intereses sociales que se ven amenazados por la peligrosidad que revelan ciertos sujetos. Es decir, si un individuo que cometió un ilícito, a la hora de aplicar una medida de seguridad, lo que se ve, lo que se protege es que el sujeto no cause daño a la sociedad por el hecho de ser peligroso, no importando la gravedad del delito cometido. Es decir, aquí se mira, bueno, este sujeto cometió un delito, pero bueno, es un delito que puede ser sancionado por muchos años, pero aquí lo que se mira como prioridad o lo que se aplica es que esa persona no vaya a dañar a la sociedad con sus acciones. Entonces, por eso se dice que primero está la peligrosidad y después la culpabilidad. ¿Qué tanto es culpable la persona? No interesa.
interesa que esta persona no sea peligroso o peligrosa para la sociedad. Otra de las características señala que puede aplicarse a peligrosos criminales y a peligrosos sociales. Cuando definimos que es un individuo peligroso criminal, es simplemente porque esa persona, después de la comisión de un hecho delictivo, puede cometer en un futuro otro delito. Es decir, se entiende por peligroso criminal a aquel que después de haber delinquido presenta probabilidades de volver a delinquir. Y en el caso de peligrosos sociales, pues es aquel que nunca ha cometido un hecho delictivo, pero tiene ciertas características que indican la posibilidad de que en un futuro pueda cometer un hecho delictivo. Su aplicación es por tiempo indeterminado, es decir, no es un plazo de aquí a un año, 3 meses, 5 meses, no. Solamente las medidas de seguridad pueden revocarse o reformarse cuando efectivamente haya desaparecido la causa o el estado peligroso que las motivó. Es decir, que una persona que ha sido internada en un centro de rehabilitación para drogadictos, hasta que no tenga el ok de que ya puede salir, hasta ahí se cumple con el objetivo. Desapareció esa causa que motivó su internamiento en ese centro asistencial. Tenemos que todas las medidas de seguridad pues responden a un principio de legalidad. ¿Por qué se establece eso? Porque se va a aplicar solo las medidas que están reguladas en el Código Penal. No puede inventarse una medida y aplicarse porque no está regulada. Si se aplica una medida que no está regulada, pues estamos violando el derecho, el principio de legalidad. ¿Alguna pregunta? Dígame. Uh-huh. Es una medida de seguridad, pero no de estas. ¿Ya? Estas son como penas, ¿no? Están incluidas dentro de las penas en el Código Penal, aunque no específicamente pena, medidas de seguridad, pero se puede tomar como una sanción, porque se aplica a determinados individuos. Ahora, las que aplican por violencia intrafamiliar o por la comisión de un delito de violencia contra la mujer son distintas. No, no, no. Son disposiciones reglamentarias. No, no, no. Ese es otro rollo, diríamos. Uh-huh. Bueno, entonces, después de ver las medidas de seguridad, no vamos a ver la clasificación de medidas de seguridad doctrinarias. Nos vamos a ir directamente a las medidas de seguridad que se encuentran reguladas en nuestro Código Penal a partir del artículo
Ahorita les digo, es que todas las hojas se desprendieron. Artículo 84. Gracias. Artículo 84 en adelante. Entonces tenemos dentro de la clasificación legal las medidas de seguridad de internamiento en establecimiento psiquiátrico. Aquí sería, si ustedes ven un poquito más adelante del 84, podemos ver que están reguladas y están explicadas. Cada medida de seguridad la tenemos en qué consiste esa medida de seguridad. Entonces, el internamiento en establecimiento psiquiátrico, pues lo tenemos nosotros regulado en el artículo 89, que señala el internamiento especial. Cuando un inimputable de los comprendidos en el inciso 2 del artículo 23 cometa un hecho que la ley califique de delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico hasta que por resolución judicial dictada con base en dictámenes periciales pueda modificarse la medida o revocarse si cesó el estado de peligro del sujeto. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en el caso comprendido en el inciso 2 del artículo 87, que es el caso de la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. Esto es cuando ya el condenado está en prisión y en ese tiempo que lleva en prisión, pues se enferma, tiene una enfermedad mental, tiene un problema mental y entonces es ingresado a una institución especializada. Entonces también tenemos lo que es el internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo. En estos casos, esta medida pues se aplica, digamos, puede ser para un caso de una rehabilitación por droga, a una rehabilitación por alcoholismo. Internar a una persona en una granja para que se dedique, para que trabaje, se dedica a las actividades que tiene esa granja agrícola. Entonces, aquí lo tenemos regulado en el artículo 91. Señala el régimen de trabajo. Los declarados delincuentes habituales serán sometidos según el grado de peligrosidad que demuestren al régimen de trabajo en granja agrícola, en centro industrial o centro análogo. Esta internación se decretará cuando, cumplida la condena impuesta, se estime que éste ha sido ineficaz en lo relativo a la readaptación del delincuente. Luego está el internamiento en establecimiento educativo o tratamiento especial, ¿va? En el caso de que la persona no tenga ningún nivel educativo, puede ser ordenado que acuda a un establecimiento educativo o de tratamiento especial si en caso tiene alguna deficiencia, ¿verdad? Vamos a decir así, de normalidad, no es completamente, no está en sus cabales, vamos a decir así con palabras populares. Entonces, tenemos también la libertad vigilada, que la tenemos regulada en el artículo 97. Aquí no es, esta libertad vigilada no significa que se le va a poner un policía o se le va a poner un custodio a la persona para que esté vigilada las 24 horas del día. Esto se da cuando el individuo es enfermo mental, es toxicómano o ebrio habitual. Entonces se lo entrega el juzgado a un familiar quien velará y cuidará de esa persona. Ese familiar que va a tener a este individuo tendrá que rendir cuentas, vamos a decir así,
a el patronato de cárceles y liberados o la institución que haga sus veces. Entonces, en los casos de suspensión condicional de la pena y de la libertad condicional, la medida de libertad vigilada durará el mismo tiempo que se fije para dichos regímenes. En los demás casos, durará el tiempo que señale el tribunal sin que pueda ser menor a 1 año. Al aplicar esta medida, el tribunal que corresponda prescribirá las reglas de comportamiento destinadas a evitar nuevas infracciones. También tenemos la prohibición de residir en lugar determinado. Esto se aplica y lo tenemos regulado en el artículo 98 del Código Penal. Podrán imponer al sujeto que haya cumplido una pena o una medida de seguridad la prohibición de residir en determinados lugares durante 1 año como mínimo. Es decir, que si la persona fue condenada por X delito, no puede ir a vivir, digamos, al lugar donde cometió el ilícito. O cerca de, digamos, si es un delincuente, es un alcohólico o un drogadicto, no puede ir a vivir cerca del lugar donde venden droga o donde venden alcohol, ¿verdad? La prohibición de concurrir a determinados lugares. Coincide con el último ejemplo que les puse. En el caso de un alcohólico, no puede asistir a los lugares donde venden licor. O digamos, no puede ir a fiestas porque ahí van a dar licor, ¿no? Entonces, eso está regulado en el artículo 99. Y por último tenemos la caución de buena conducta que está regulada en el artículo 100. Y la caución en buena conducta consiste en la garantía personal, hipotecaria, prendaria o depósito de una cantidad de dinero prestada a satisfacción del tribunal y por el término señalado en la sentencia, de que el sujeto peligroso no cometerá nuevos delitos y de que cumplirá las normas de conducta que le sean impuestas durante un periodo de prueba que no será menor de 1 año ni excederá de 5. Esta medida se va a aplicar en los casos que el tribunal lo estime oportuno. La caución se hará efectiva cuando el sometido a ella violare las normas de conducta impuestas. En caso contrario, al finalizar su plazo, se ordenará la devolución de la suma depositada o la cancelación de la garantía. Entonces, de estas son la clasificación legal, pues ya sabemos dónde localizarla dentro de nuestro Código Penal y ya sabemos más o menos, o no más o menos, pues ya dónde o cuándo se puede aplicar. ¿Alguna pregunta? Fíjese que es muy difícil controlarlo, ¿no? Porque no hay todas estas medidas las tendría que controlar el tribunal de ejecución o el juzgado de ejecución, el que tiene dentro de sus funciones la aplicación o sea, la ejecución de las penas. En este caso es muy difícil el estar vigilante. Ahí sí que salvo digamos, el ser obediente de la persona a la que se le impuso una medida de seguridad, de cumplir con lo que está regulado ahí, ¿va?
porque en determinado momento hasta podría caber de que incurra en un delito de desobediencia, ¿no? Porque es una sanción que se le impone y la falta de cumplimiento hasta se le puede abrir proceso por eso. Sí. Sí, es muy, porque imagínese usted a cuántas personas se le imponen una medida de seguridad como esta. Entonces, ahí depende de cada uno, el ser consciente en que si se le sancionó, tiene que cumplir con esa sanción. Bueno, bien, entonces veamos lo que son los sustitutos penales. Son medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Estos sustitutos penales, tal como lo dice aquí, son medios que se le otorga a través de un órgano jurisdiccional al delincuente con el objetivo de, bueno, algunos de no ir a prisión y otros ya estando en prisión bajo el cumplimiento de cierto tiempo de la condena, el poder salir de prisión y terminar su condena en libertad. Entonces tenemos dentro de la clasificación de los sustitutos penales, tenemos sustitutos penales restrictivos de libertad y los no privativos de libertad. Dentro de los restrictivos de libertad tenemos la semilibertad, que consiste en que el penado sale de la prisión por la mañana a trabajar en el exterior y regresa por la tarde, pasando la noche, los fines de semana y los días de feriado en prisión. En otros países esta semilibertad es aplicable. Cumplen determinado tiempo en prisión y tienen derecho a empezar a salir. Digamos, salen por el día y solamente llegan a dormir a la prisión, ¿va? Pero en este caso la semilibertad significa que la persona puede trabajar, ir a cumplir su horario de trabajo y regresar a dormir a prisión. Así que pasa también los fines de semana y los días de feriado en la prisión. El arresto de fin de semana consiste en que el penado por 5 días a la semana va a realizar sus labores diarias normales fuera de prisión. Vive con su familia y vuelve los fines de semana a la prisión hasta cumplir con su condena. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él hasta que lo autorice el órgano jurisdiccional que dictó la medida. Y por último tenemos el arresto domiciliario, que consiste en la obligación de permanecer dentro de su domicilio por un tiempo determinado. Este arresto domiciliario aquí en Guatemala pues es una medida me van a disculpar que ahorita se me fue, una medida sustitutiva, está dentro el arresto domiciliario. El arresto domiciliario no especifica, porque cuando nos referimos a domicilio, muchos entienden que domicilio es el lugar donde vive uno, pero si nosotros nos vamos a lo legal, a lo que está regulado en la norma, domicilio es la circunscripción departamental. Entonces, cuando a usted le dicen su domicilio, es Petén, no es el lugar de su residencia, pero muchos así lo entienden. Cuando le dicen, ¿cuál es su domicilio? Se encuentra en Barrio Las Flores, en tal nomenclatura, ¿no? Entonces, pero aquí el domicilio es el departamento. Entonces, cuando se le aplica una medida sustitutiva de arresto domiciliario,
Entonces quiere decir que esa persona no puede salir del departamento del Petén, porque si sale, entonces ya está incumpliendo con el arresto domiciliario. También tenemos el arresto domiciliario, pero esto es como un beneficio que se le otorga a una persona cuando comete un delito culposo por accidente de tránsito. Cumple todos los requisitos regulados en el Código Procesal Penal y se le otorga ese arresto domiciliario. ¿Qué significa? Tanto como medida sustitutiva como un beneficio en los casos de los delitos culposos, es que la persona no vaya a prisión mientras se resuelve su situación jurídica, o bien porque ya condenado puede ser que le den, en este caso, de los sustitutos penales restrictivos de libertad, represente que la persona ya condenada tenga que cumplir el tiempo que se estipula en su residencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos los sustitutos penales no privativos de libertad, tenemos las sanciones pecuniarias, que consisten en multas o cantidades de dinero que debe pagar el condenado. También tenemos el decomiso, que es la pérdida de objetos a favor del Estado, que es lo que vimos aquí, se llama comiso, y la reparación del daño causado, que es el que se obliga a X o Y persona cuando cometen un ilícito. Para solventar o cuando ya se dicta la condena, además de la sanción, se le impone la reparación del daño causado. El extrañamiento o destierro, que consiste en la expulsión del delincuente del territorio nacional. Aquí lo tenemos, pero solo aplicable para los extranjeros. La amonestación, que consiste en la simple advertencia que se hace al sujeto que no vuelva a delinquir o infringir las leyes penales. En la ley forestal, en las faltas forestales, hay una sanción de amonestación. Es decir, que a la persona no se le impone arresto, no se le impone multa, sino que solamente se le amonesta, se le hace ver que no puede volver a cometer otro delito igual, porque entonces ya va a procedérsele a no amonestar, sino a ponerle una multa. Y tenemos también la condena condicional, que consiste en la suspensión. ¿Sí, Levin? Así como al que se robó las pacayas, ¿qué le pusieron? Que no se podía acercar a No. los parques nacionales, áreas protegidas. A él, según tengo entendido, le tipificaron atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Es Pero un delito. No tenía derecho a creo que visitar así como parques nacionales, por decirle. También No sé qué le aplicarían, pero ahí la sanción ahí es prisión y multa, la pena. Tal vez alguna medida sustitutiva le pusieron a él de no, podía ser ahí en el caso de no poder, prohibición de residir, de concurrir a determinados lugares, pero tal vez a través de una medida sustitutiva, porque cuando hablamos de un delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, no termina en la primera audiencia. Entonces puede ser que alguna medida le hayan puesto, ¿va? Pero le estoy hablando a ciegas porque no tuve conocimiento de la detención, pero no de lo que pudo haber pasado en el proceso. Bueno. Entonces, lo que señala aquí la condena condicional, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los sustitutos penales aplicables aquí en Guatemala.
Así. Sí, podría ser lo del artículo 99, que es prohibición de concurrir a determinados lugares. Sí, habría que ver, ¿no? ¿Qué fue lo que yo pienso que pudo haber sido una medida sustitutiva, porque eso lleva un proceso. Ya. Entonces sí, una medida sustitutiva, porque la condena todavía no son delitos delicados. Bueno. Tenemos la aprobación, la aprobación definida por las Naciones Unidas como un método de tratamiento del delincuente especialmente seleccionador, que consiste en la suspensión condicional de la pena, siendo el delincuente colocado bajo una vigilancia personal que le proporcione guía y tratamiento. Entonces, como le digo, estas son sustitutos penales no privados de libertad, que es posible su aplicación en otros países, ¿verdad? Por cómo se escriben, estaríamos hablando en países probation, como donde hablan inglés, digamos. Sí, hay uno dentro de todas estos sustitutos. Hay en varios países que a veces uno oyendo noticias, va, el caso del yerno del rey Juan Carlos en España. Este señor se le permitía salir ciertos días a visitar a su familia o en tiempos de fiesta. Ahorita se le impuso por el tiempo que le queda de cumplimiento de la condena el prestar servicio social. Entonces, como le digo, hay países en donde se aplica. La parole, o sea, estamos hablando de la palabra, ¿no? Que es la libertad condicional de un recluso una vez ya cumplido una parte de la condena. Que eso, pues la libertad condicional también se da aquí en Guatemala. El servicio comunitario, prestación de servicio no remunerados, que el condenado debe de presentarse a un lugar de trabajo que lo mantenga ocupado, que realice reparar los daños causados a la comunidad a través de servicios de utilidad social, cuya prestación se considera en los daños causados con el delito. Beneficiar a la comunidad con trabajos que a ella misma le es difícil realizar. Entonces, estos servicios comunitarios, pues, como tales no están establecidos, ¿no? Y pues, aunque a veces se aplican, pero están al límite de las normas. Entonces ya dentro de la clasificación legal de los sustitutos penales que se aplican en Guatemala, tenemos la suspensión condicional de la pena, contemplada en el artículo 72. Licenciada, disculpe, ¿qué artículo dijo? Ahorita. El artículo 72 señala para que se pueda aplicar la suspensión condicional de la pena, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Lo que hay que tener en cuenta aquí y saber diferenciar es quién otorga cada sustituto penal. Por ejemplo, la suspensión condicional de la pena lo otorga el juez
Establece, se dicta o se hace ver al dictar sentencia. Suspensión que puede concederse por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5. Bueno, Juan Carlos. Entonces, siempre que concurran los requisitos que están establecidos en el artículo 72, y tenemos aquí que el primero señala que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. Es decir, que si tiene 4, no puede aplicarse la suspensión condicional de la pena. Que el beneficio no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Beneficiado, perdón. Es decir, que esta persona sea primera vez que comete un delito doloso. Si cometió un delito con anterioridad culposo, sí se le puede dar porque no entra dentro del requisito establecido en el numeral 2. 3. Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. En los delitos contra el régimen tributario que se refiere a los artículos 358A, 358B y 358C, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria a pedido del juez competente, en este caso no se va a tomar en cuenta para el otorgamiento del beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos. Se puede otorgar al momento de dictarse el fallo o en los casos donde ya haya una sentencia y haya pasado por autoridad de cosa juzgada, el penado media vez pague lo que debe al Estado, se le puede beneficiar con este sustituto penal. La aplicación del beneficio corresponderá al juez de ejecución. El artículo 73 regula que no se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede cuando en la sentencia se imponga, además de la pena personal, una medida de seguridad, excepto en caso de libertad vigilada o mediante control telemático, salvo que en virtud de las pruebas que presenten a criterio del juez no sea conveniente la aplicación del mismo. No tiene sentido que se le suspenda se le dé suspensión condicional de la pena a una persona que está internada, porque lo que representa la suspensión condicional de la pena es que va a obtener su libertad. Pero si éste está en tratamiento psiquiátrico, no va a poder salir, no se le va a poder beneficiar con esa medida, salvo, dice, que estuviera en una medida de libertad vigilada o mediante control telemático. Ese control telemático es unas cositas que se le ponen, han visto ustedes en las películas, que se le ponen a los reos que salen de prisión, que se le otorgan estos beneficios y se lo programan para que ellos se puedan movilizar en ciertos límites. Es decir, si tienen que solo puede estar en casa, solo puede salir, digamos, de la puerta principal, dar unos 3 pasos, porque si no le empieza a sonar esa cosa y ya viene la policía o de alguna forma le activan algo y le causa algún calambre o algo, ¿verdad? A eso es el control telemático.
El artículo 74, las responsabilidades civiles. La suspensión condicional de la pena podrá hacerse extensiva a las penas accesorias, es decir, se suspende la pena principal, también se suspende la pena accesoria. Lo que no va a suspender es las obligaciones civiles derivadas del delito. Es decir, si tiene que pagar por los daños causados, lo tiene que pagar. Eso no queda eximido. Cuando el juez otorga la suspensión condicional de la pena, se lo hace ver al condenado. Se le advierte que debe de cumplir con la medida que se le está otorgando, porque en caso de falta de cumplimiento se le puede revocar. ¿Y cómo se revoca? Pues eso lo tenemos regulado en el artículo 76. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena el beneficiado comete un nuevo delito, se revoca el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida, más lo que le corresponda por la pena del nuevo delito. Si durante la suspensión de la condena se descubre que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que se le hubiere impuesto. Y por último, el artículo 77 señala la extinción de la pena media vez transcurrido el periodo fijado sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena. Tenemos también otro sustituto penal que es el perdón judicial. Ese se encuentra regulado en el artículo 83 del Código Penal y es el juez quien tiene la facultad para otorgarlo, ya sea en sentencia, tiene que ser en sentencia. El perdón judicial siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenen ciertos requisitos. Los requisitos los encontramos en el artículo 83. El primero es que se le va a otorgar el perdón judicial a un delincuente primario, que significa que sea la primera vez que ha cometido un delito. Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado conducta intachable y la hubiera conservado durante su prisión. 3. Que los móviles del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen en este peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Y por último, que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Es decir, si se le impone una sanción de pena de prisión de 1 año, tiene derecho a que se le pueda dar el perdón judicial si cumple con los demás requisitos regulados en el artículo 83. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Bien. Licenciada. El sustituto penal es la libertad condicional. Esa no la otorga el juez, sino que la otorga la Corte Suprema de Justicia y tiene la facultad de, la Corte Suprema la otorga, previa información que para el efecto tiene que dar el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga sus veces. En este caso, pues es la Dirección General de Presidios. Las condiciones, la libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la sujeción alguna. ¿A quién? Licenciada, buenas noches, soy yo.
Buenas noches, diga Jonathan. Disculpe, es que creo que mi internet me está fallando un poco. Es solo para comprender un poco más y si me pudiera explicar el numeral número 2 del artículo 83, casi no le comprendí en ese, por favor. El 2 Sí, el numeral número 2. o el 3. El número 2, licenciada. Gracias. Bien, del 83. Así es, Lick. Va. Aquí señala que antes de la perpetración del delito el beneficiario ha observado conducta intachable y la hubiese conservado durante su prisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tomamos en cuenta que el numeral primero señala que tiene que ser un delincuente primario, es decir, muchas veces se cometen errores que traen como consecuencia la comisión de un hecho delictivo. Pero si su conducta ha sido intachable, bien portado, no ha ingresado nunca por una falta, no le pega a la mujer, no ha sido denunciado, se ha portado correctamente, como debe ser un ciudadano correcto, entonces llena con ese requisito. Y esa buena conducta la tiene que mantener también durante su prisión. ¿Por qué dice aquí durante su prisión? Porque sabemos que hay muchos delitos en que los jueces, a pesar de no tener una sentencia condenatoria, sino que dictan prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso. Entonces, por eso señala ahí que debe de mantenerse aún esa buena conducta en prisión, el tiempo que tenga que esté en prisión hasta cuando resuelva su situación jurídica, ¿verdad? Muy bien, Lick, gracias. Gracias. Bueno, entonces, bien, las condiciones, artículo 79 de la libertad condicional, la libertad condicional será acordada en resolución que expresa las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la sujeción a alguna o algunas medidas de seguridad, mismas de que deben de estar acompañadas con el dispositivo de control telemático, salvo que en virtud de las pruebas que se presenten a criterio del juez no sea conveniente la aplicación del mismo. El artículo 80 regula los requisitos para que se pueda otorgar la libertad condicional. Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya cumplido las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años y concurran además con las circunstancias siguientes. Si una persona es condenada a 8 años de prisión, la mitad de la pena de prisión sería más de la mitad. Entonces, si fue condenado a 8, tendría él que cumplir, digamos, 4 años y medio, 4 años y 2, ¿verdad? Más de la mitad de prisión que exceda de 3 años y no pase de 12. Entonces, pero primero tiene que cumplir que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso. Es decir, sea la primera vez que está siendo condenado por un delito doloso. Haber observado buena conducta durante su reclusión, justificado con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábito de trabajo, orden y moralidad. Y por último, que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 81. Duración y revocación del régimen de libertad condicional. El régimen a que estará sujeto quien obtenga su libertad condicional durará todo el tiempo que le falte para cumplir la pena impuesta. Si durante ese periodo incurre en nuevo delito o viola las medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma el tiempo que haya permanecido en libertad. Y transcurrido el periodo de libertad bajo el régimen condicional, sin que el beneficiado haya dado motivo a la revocación, se tendrá por extinguida la pena. Y eso está en el artículo 82. Bien, el día lunes vamos a terminar los últimos temas, que en este caso pues quedan las causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena. Y si en caso ustedes tienen alguna pregunta para aclararles algún tema que no les haya quedado claro y que entre para el examen final, pues yo considero que si mucho, unos 15 o 20 minutos tendríamos para el último tema y una media hora para que ustedes puedan plantear para terminar luego, ¿verdad? Por si tienen ustedes alguna actividad como el 10 de mayo. Entonces, anoten todas las preguntas y plantéenlas el lunes para poder aclarar y ya concluir con Derecho Penal 1. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, ya terminaríamos. Para no terminar así corriendo, pues, porque si pongo ahorita es ir corriendito, ¿no? Solo ese tema faltaría para terminar los artículos también que tenemos del Código Penal para ver este semestre. Ajá, que empezamos ya para... O sea, no entra nada del contenido del primero y segundo parcial. Es solo lo que vemos para el final. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos primero Dios el lunes de la próxima semana. Y pues les deseo feliz noche y que Feliz terminen noche, bien su Lila. semana. Feliz Buenas noche. noches. Gracias, Lila. Buenas noches. Feliz noche.